hemos anunciado al comenzar el programa, nos vamos a acercar hasta la redacción del Heraldo de Linares, este diario digital, para que el director del mismo, Roberto Mangas, pues nos ponga al corriente de algunos aspectos que se han ido publicando en estas páginas y que hay que analizar de un modo un poquito más profundo desde el conocimiento y la experiencia pues que tiene nuestro siguiente invitado. Buenos días, Roberto Mangas, gracias por acercarte de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Encantado de estar un día más aquí contigo y con todos tus oyentes. Bueno, tengo ya adelante los enlaces que me has enviado y si te parece, pues empezamos con el primero de ellos, que nos va a llevar hasta Azuqueca de Henares, porque allí el sindicato de policías locales pues rechaza la actuación del equipo de gobierno del ayuntamiento con los impagos a los agentes que estaban de baja. Recordamos, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, por hacer un poquito de historia, tenemos que decir que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara, bueno, solo hay uno, ha condenado en 2 ocasiones, 2 días consecutivos, al Ayuntamiento de Azuqueca a devolver, no a pagar, a devolver lo que le correspondía haber cobrado a estos 2 policías que estaban de baja médica y que el Ayuntamiento, incumpliendo su propio acuerdo económico y social, que es decir, el pacto que firma con todos los trabajadores del Ayuntamiento, según el cual pues los policías locales cobraban ese complemento incluso estando de baja. Entonces era una media de unos 700 euros al mes lo que les ha estado descontando para recuperar lo que se le había pagado, porque el anterior alcalde, José Luis Blanco, firmó un decreto en diciembre de 2023 porque entendía que cobraban ilegalmente estos 2 policías estando de baja ese complemento. Estos 2 policías tuvieron que recurrir primero a la vía administrativa, el ayuntamiento lo denegó todo, que es lo que ocurre siempre. Las administraciones nunca dan la razón al ciudadano aunque se equivoquen. Prefieren que el ciudadano tenga que ir a los juzgados o se aburra y no vaya a los juzgados para no gastarse dinero, porque luego también hay jueces que también hay que hacérselo mirar, porque aún teniendo toda la razón del mundo, pues cualquier argucia legal te la quita. Bueno, el caso es que estos 2 policías, asesorados por su sindicato profesional, pues fueron cada uno con una demanda. Uno eran 8.000 y pico euros, el otro 6.000 y pico euros. Fíjate, José Luis, si te quitan indebidamente de tu nómina, José Luis, 8.000 y pico euros, 8.500 euros o 6.500 euros en varios meses, el desfalco que te hacen en tu cuenta y en tu familia y en tus compras y en tu hipoteca es brutal. Al final, en febrero de 2025, es decir, un año y medio después, no ha llegado, pero un año y medio después, el juzgado les ha dado la razón y ha condenado al ayuntamiento a devolverles esa cantidad que les había quitado, que primero les había pagado y luego por decreto de José Luis Blanco, de una forma un poco estrambótica y extraña, como dice el juez, se lo quitó mes a mes y además con costas. Pues bien, una vez conocidas las sentencias, que además las adelantó el Heraldo de Linares, pues el equipo de gobierno actual salió haciendo una nota diciendo que no tenía conocimiento de esta actuación de José Luis Blanco. Recordemos que José Luis Blanco dimitió en marzo de 2024 para irse de alto cargo de Renfe y que el actual equipo de gobierno, que son los mismos que estaban con José Luis Blanco, excepto el alcalde, que era concejal entonces, pero ahora es alcalde, que no se habían enterado de nada. Yo me pregunto que entonces, ¿para qué hay tantos concejales cobrando? Si José Luis Blanco llevaba todo en el ayuntamiento, lo hacía todo y no informaba de nada a nadie, porque es la segunda vez, recordarás, José Luis, que también este equipo de gobierno ha hecho un comunicado diciendo que la forma de actuar del anterior alcalde, recordemos de su propio partido, que el PSOE, que gobernaba con Izquierda Unida Podemos, que son los mismos que siguen gobernando ahora, con el tema de la venta de la parcela al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para hacer un centro de inmigrantes, también hicieron otro informe diciendo que no estaban de acuerdo con lo que había hecho José Luis Blanco. Es decir, en pocos meses, el actual equipo de gobierno, que son los mismos que el anterior equipo de gobierno, excepto el alcalde, que es Miguel Ozcar Aparicio y antes a José Luis Blanco, recrimina al anterior alcalde, que presidía el mismo equipo de gobierno, que tenía una forma de actuar que no eran las legales, que eran autoritarias y que eran incluso arbitrarias y con abuso de derecho. En el Heraldo nos preguntamos
que si había 12 concejales en el equipo de gobierno cobrando la mayoría y todo lo hacía José Luis Blanco, no informaba, por lo visto, no informaba ni siquiera a la secretaria o al interventor, porque recuerda José Luis que para hacer este tipo de cosas tienes que hacer informes, tienen que pasar por auditoría, tienen que pasar por intervención, y aquí nadie le puso ningún reparo, ni todos los concejales que había cobrando, ni los técnicos municipales. ¿Quién ha estado gobernando Azuqueca durante los últimos 9 años? Porque si lees las declaraciones de los actuales miembros del equipo de gobierno en relación a lo que hacía el anterior alcalde, bueno, es que ha estado un dictador, un autócrata, un Pedro Sánchez, que no ha dado cuenta de nada, que ha cortado el paño por donde le venía bien y que no les informaba de nada, pobrecitos. Aquí hay algo muy raro, y es que el ayuntamiento de Azuqueca ha descontado indebidamente, se le ha vuelto a condenar en costas, ha obligado a 2 funcionarios, a 2 trabajadores, a ir a los tribunales a gastarse su dinero en abogados, y eso es lo que las administraciones nunca tienen que hacer. Primero, no incumplir la ley, y segundo, no hacer más gastos de los debidos a sus administrados, que bastantes impuestos pagamos ya. Vamos, que la estela de Blanco sigue ahí. Los vigilantes de la playa de nuevo dicen que no han visto nada y el barco ya se ha perdido en el proceloso horizonte de las puertas giratorias. En fin, así están las cosas en Azuqueca. Vamos a seguir no lo hubieras podido resumir mejor, José Luis. Efectivamente. Vamos a cambiar de ayuntamiento porque nos vamos ahora al de Guadalajara para hablar de lo que se está hablando estos días en Guadalajara, y es esa subida del Henares. Y porque claro, la zona de la ribera del Henares, a la altura de la Chopera y los Manantiales, pues están ya no mirando al cielo, ya están mirando al ojillo, a ver si pasa el agua por el ojillo del puente o no, ese arco pequeñito, porque eso significaría que las cosas se complican más aún. ¿Cómo está esto? Bueno, la situación en estos momentos, gracias a los embalses que se construyeron hace décadas, pues no ha ido a más. Recuerda en los años 60 las gravísimas inundaciones que hubo en toda la zona de la Campilla de Henares, que se descubrieron aquellas tumbas visigodas en la Lobera, porque se levantó todo lo que es la vega esta, toda la llanura, se levantó, se inundó y levantó todo el barro y todo el lodo que había de siglos y demás. O sea, que esa situación, gracias a que tenemos presas, que debería haber alguna más, y que no se ha construido por ese ecologismo de salón burocrático que de gente que ni entiende, ni sabe, ni quiere. Pero bueno, gracias a las que ya tenemos, aunque ahora estemos sufriendo un poquito las consecuencias porque tienen que desaguar, obviamente, pero se está desaguando de una manera en la cual, aunque el río Henares está creciendo, pero no se está llevando todo por delante, como la mala gestión de la Dana de Valencia con el Barranco del Pollo, de la MT, de la Confederación del Segura, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Comunidad de Valencia, de quien fuera. Aquella mala gestión fue la que arrasó y provocó tantas muertes, no las lluvias intensas y demás, no, sino un estanque, una gran presa que no la controlaron y se vino abajo. En Guadalajara, afortunadamente, no nos va a pasar eso. Se ha aprendido y además hay buenas presas, lo único pequeñas para mi gusto, porque estamos entrando en una época pues de más ciclos de sequía que de lluvias, y debería haber incluso alguna presa más. Y se está notando que gracias a eso, aunque se están creciendo mucho los ríos, algún puentecillo de algún camino vecinal agrícola se lo ha llevado y que algunas tierras se han anegado, estamos saliendo muy bien parados. Pero mi pregunta, José Luis, es: cuando ayer el Ayuntamiento de Guadalajara dijo que se organizó el grupo de trabajo para controlar pues un CECOPI local, ¿no? Por decirlo así, todas las zonas inundables de la capital, la Chopera, los Manantiales, ¿no? El polígono. Yo me pregunto, habiendo informes desde hace décadas y décadas que dicen estas son zonas inundables y estas no, ¿por qué se sigue permitiendo, o se permitió en su época, pero tampoco hablamos de hace mucho tiempo, a lo mejor hace 15, 20 años, construir tantas viviendas en zonas bajas cercanas al río y por tanto inundables?
Esa es la pregunta que estas lluvias y estas inundaciones nos tienen que dejar a todos, que tenemos que respetar más los ciclos de la naturaleza, tenemos que respetar más las avenidas de los ríos que tienen su camino marcado, su cauce marcado por los últimos siglos, ¿no? Y que no podemos cambiar el cauce del Henares, ni del Sorbe, ni del Cañamares, sino adaptarnos a las fuerzas de la naturaleza y dejar de construir y de dar licencias de construcción e ir preparando obras de infraestructura, no parquecitos en el agua, sino obras de infraestructura para que estas inundaciones, estas lluvias que dan cada 5, 10, 15, 50 años, no nos pillen desprevenidos y sin preparación. Lo que pasó en Valencia es un aviso para que en Guadalajara no pasen 20, 30, 40 años. Bueno, de momento vamos a ver si de esta el tema se libra del mejor modo posible y si se toman las medidas para que, claro, es eventual esto. Cada X décadas viene una crecida, como estamos viendo, y eso es algo contra lo que es difícil luchar. Pero bueno, cambiamos de tema. Acabamos de celebrar un tristísimo aniversario. 21 años han pasado desde la matanza del 11M, en la que 192 personas fueron asesinadas, y de las cuales creo que 19 eran de aquí, de la provincia de Guadalajara, de localidades como Azuqueca, Alovera, de la capital, incluso de Cabanillas. Se han hecho los recordatorios, pero también habláis, los recordatorios a las víctimas, por supuesto, el homenaje, pero también habláis de ello en el Heraldo de Henares, ¿no? Sí, más que nada por un recordatorio. Todo el mundo, José Luis, recordamos que estábamos haciendo por la mañana el 11 de marzo de 2004. Todo el mundo nos acordamos de cuando recibimos la primera información, de la cara que se nos quedó, del silencio que se hizo en aquel momento y de lo que pasó. Fueron 193 muertes, 192 ese día y la del Geo Torronteras unos días después, en abril, recuérdate, en el piso de Leganés, en aquel extraño suceso en el que unos terroristas supuestamente se suicidan cuando no se habían suicidado unos días antes en los trenes para causar más daño. Y de 19 de ellas, bueno, hay alguna fuente que dice 16, otras 19, en todo caso 19 víctimas mortales en la provincia de Guadalajara, 7 en la capital, 5 en Azuqueca, 2 en Alovera, 1 en Cabanillas, creo que en Yebra alguna otra, en algún otro pueblecito, ¿no? Eran vecinos, oriundos o trabajaban allí, que ese día pues, cogían los trenes como los hemos cogido todo el mundo, como los han cogido mis hijos, como los han cogido los hijos de miles de vecinos de Guadalajara, Azuqueca, Cabanillas, Villanueva, ¿no? Y que ese día estábamos todos con el alma en vilo. Seguir recordando esta fecha, igual que las grandes fechas de los actos que han marcado la historia de la humanidad, me parece un acto que honra a los que seguimos vivos en memoria de los que murieron por el sinsentido del terrorismo islamista, que parece ser que es lo que dicen las sentencias que fue lo que ocurrió, aunque hay varias teorías, y que eso no vuelva a ocurrir nunca más, que los servicios de inteligencia hagan lo que tienen que hacer. Vamos trabajar para que esto nunca más vuelva a ocurrir. A ver si es así. Cambiamos completamente de tema y nos vamos a un nombre propio, Magdalena Valerio, que de nuevo lo intenta, o hay quien lo intenta por ella, ¿no? Cuéntanos. Bueno, Magdalena Valerio es una antigua concejal socialista de Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara. Creo que ha sido la candidatura que peor resultado cuando la encabezó ella frente a Antonio Román hace 3 o 4 elecciones municipales, el peor resultado de la historia del PSOE en Guadalajara, creo recordar de memoria, fue el que obtuvo ella cuando la dobló en votos Antonio Román. Es una persona que cuando se ha presentado a unas elecciones apenas ha obtenido resultados, pero está muy bien relacionada en su partido y siempre ha obtenido cargos públicos. Es una funcionaria licenciada en Derecho que nunca ha ejercido el derecho, pero que se posicionó muy bien cuando expulsaron en su partido a Pedro Sánchez en 2017, en 2016, y que fue de los pocos apoyos que tuvo Sánchez en aquel momento. Ella estaba medio retirada de la política ya y, bueno, pues se apuntó a caballo ganador
y desde entonces Pedro Sánchez le ha venido pagando la fidelidad en forma de cargos públicos, entre ellos incluso el de ministra de Trabajo, que en una reedición de un pacto de Pedro Sánchez con Podemos tuvo que salir quitando porque en Podemos no la querían en el Ministerio de Trabajo, que fue durante su época cuando se legalizó el sindicato de prostitutas. No sé si te acuerdas, José Luis, y ella dijo, se le ocurrió decir, siendo la ministra, en vez de dimitir, pues me han metido un gol por toda la escuadra. Pues bien, una vez jubilada de la política, todos pensaban eso, aparece en noviembre de 2022 o 2023, no recuerdo exactamente, 2022, que se le nombra como presidenta del Consejo de Estado. Pedro Sánchez la nombra presidenta del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, para quien no lo sepa, es una de las más altas instituciones de este Estado. No es equiparable al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, pero sí podríamos decir al Consejo General del Poder Judicial. Imagínate, pones a una licenciada en Derecho que no ha ejercido el derecho en su vida a presidir el organismo que hace informes jurídicos para ver si las leyes que se aprueban desde el Parlamento o desde las comunidades autónomas son ajustadas a la Constitución, ajustadas a derecho. Hubo una fundación de Derecho Público de Acción Pública, que es Fundación Derecho, no recuerdo el nombre exactamente, que recurrió ante el Supremo porque decía que uno de los requisitos que era para presidir ese Consejo de Estado era ser jurista de reconocido prestigio. Lo anunciamos en el Heraldo, fuimos el único medio que fue dando toda esta información y diciendo desde el primer día que ese nombramiento era ilegal, incluso antes de que se pusieran los recursos, porque había una circunstancia que no cumplía, según las últimas sentencias del Supremo, y es que no es suficiente ser licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho no eres jurista. Al contrario de lo que cree mucha gente. Jurista, según la RAE y según las leyes y según la normativa en vigor, es el estudioso del derecho y el que vive trabajando el derecho. Madalena Valerio ha vivido toda su vida, quitando algún año de funcionaria no relacionada con el derecho en el Ayuntamiento de Guadalajara, ha vivido toda su vida de la política. Eso no es vivir del derecho. Entonces el Supremo le anuló el cargo de presidente del Consejo de Estado. Pues bien, durante unos 11 meses ha estado cobrando la pensión de 6.000 euros al mes por haber sido presidenta del Consejo de Estado. Imagínate, José Luis, lo que le cuesta a la gente los años, 40 años ahora, ¿no?, de servicios prestados al Estado para que te quede una pensión de 1.500 euros, por ejemplo. Pues ella, por estar 12 meses como presidenta del Consejo de Estado y humillada porque le anuló el nombramiento el Supremo, primera vez que ocurre en la historia de España, que por no ser jurista de reconocido prestigio le anuló el Supremo el nombramiento, pues después de estar 11 meses de año sabático, Pedro Sánchez la vuelve a nombrar, pero teniendo miles de cargos para nombrarla, la vuelve a nombrar en el Consejo de Estado y además como miembro de la Comisión Permanente, que es un reducido número de juristas, 9 personas, que son los que hacen los informes que van al Pleno para que se aprueben a ver si esas leyes son legales o no. Solo un resumen, muy rápido, José Luis. Entre esas 9 personas hay catedráticos, hay miembros del Tribunal de Derechos Humanos, hay miembros y expresidentes del Tribunal Constitucional, ¿no? Hay magistrados del Tribunal Supremo. Bueno, todos ya ex, porque para poder ocupar este cargo tienen que ser ex. Y entre ellos, Madalena Valerio, que no ha ejercido el derecho en su vida. Dime, José Luis, si te parece que si nuestros impuestos que van para sanidad y tal van a ir para pagarle a Madalena Valerio, como vocal permanente del Consejo de Estado, 126.000 euros al año. José Luis, 126.000 euros al año. Menuda jubilación. Sin ser jurista de reconocido prestigio, ni siquiera jurista, según la acepción de la RAE, que es persona que trabaja con el derecho y vive del derecho. Evidentemente, como decíamos, como decías tú al principio, son los pagos a la fidelidad que en este caso pues otorga alguien, pero en realidad desembolsamos todos. Es un dineral. Sí, pero es que las más altas instituciones del Estado deberían estar copadas por la gente de mayor prestigio, de mayor preparación, de mayor capacidad, de mayor... Yo no le conozco ningún libro jurídico publicado a Madalena Valerio, ningún informe, ningún análisis.
yo creo que en Europa nos miran y deben flipar diciendo, pero bueno, el Pedro Sánchez, bueno, Hugo Chávez o Nicolás Maduro a su lado son aprendices. Todas las instituciones del Estado, desde Pumpido en el Constitucional, a Valerio, a Renfe, están copadas. Y además no siempre por los mejores, a veces incluso ni siquiera eso, ni siquiera los más preparados. Claro, no, es lo lamentable. Como lamentable es que estamos hablando de una persona en concreto, pero que mucho me temo que, como acabas de declarar, es un botón de muestra, porque si todas las asignaciones de cargos se hacen en base a los criterios en los que se ha hecho esta en concreto, pues ya sabemos lo que hay. Aquí no prima el currículum, la capacidad, ¿no? ni el mérito. No, en absoluto, en absoluto. Entonces, claro, así nos va, así van las cosas en este país. En fin, bueno, pues la verdad es que da mucho que pensar, pero sobre todo el hecho de que estemos maniatados. Está diseñado este sistema por los políticos para favorecer, evidentemente, a los partidos. Y es que en realidad esto que se nos vende como democracia, como capacidad de voto, como etcétera, 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 es toda una falacia. Esa es la conclusión, lo he visto en algunos casos. Sí, mira, a los que hemos leído el Quijote, que creo que somos la gran mayoría y sobre todo en esta región, nos acordamos del capítulo de la ínsula cuando nombran ficticiamente a Sancho gobernador de la ínsula Bolataria, y las aventuras que tiene durante los 10 días que estuvo gobernando esa ínsula, y cuando se va, dimite, dice esto no es para mí tal, y le dicen, bueno, pues hay que hacerte una residencia, que era más o menos controlar a ver con qué sales después de tu paso por el gobierno. Fíjate, ya en 1600 ya le decían, vamos a ver cómo sales del gobierno, y dice Sancho, desnudo entré y desnudo salí. A ver cuántos políticos hoy día, José Luis, pueden decir que entraron en política desnudos y que han salido desnudos. Me temo a mí que no hemos ido mucho mejor desde el Quijote. Desde luego. En fin, bueno, pues con esta cita a ese pasaje del Quijote vamos a acabar hoy la entrevista con Roberto Mangas, y desde aquí les invitamos, como hacemos siempre, a que indaguen en el Heraldo de Linares, para ponerse al día de lo que está sucediendo y, por supuesto, para coger una mejor perspectiva de por qué está sucediendo. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, como siempre, José Luis.